Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con este webinar del mes de agosto que hemos realizado para ustedes, que básicamente vamos a hablar sobre franquicias y visas E2 en Estados Unidos. Ahora, antes de arrancar con todo el contenido que tenemos para presentarles, primero me quiero presentar a mí. Mi nombre es Abril Manali, yo formo parte del equipo de Interlink. Interlink es una empresa norteamericana que tiene su sede en San Antonio, en el estado de Texas, y que desde hace ya más de 6, 7 años ha ayudado a cientos de inversionistas a aplicar a su visa E2 y fundamentalmente a escoger un modelo de negocios, que en este caso son las franquicias, como la opción más viable, más rentable para justamente traccionar sus proyectos de inversión y emigración. Actualmente la empresa trabaja con más de 750 franquicias en más de 35 industrias distintas y operamos en los 50 estados de Norteamérica. Por ahí van a ver que mucho de nuestro contenido o de nuestros blogs se hacen en Texas y en Florida, pero esto es porque gran parte de nuestros clientes eligen estos dos estados, pero la verdad es que operamos en los 50 estados norteamericanos. Y uno de los datos que a nosotros claramente nos pone más orgullosos es que tenemos el 100% de aprobación de todas las visas de nuestros clientes. Ahora, esto se debe fundamentalmente a que somos muy meticulosos a la hora de elegir con quién trabajar, fundamentalmente para si nosotros vemos que la viabilidad de sus proyectos no es totalmente probada, sí tenemos esa ética profesional de comentarlo antes de que ustedes inviertan cualquier dinero con Interlink, con la franquicia o con cualquier otra empresa con la que ustedes estén trabajando. Ahora bien, antes de empezar bien con todo este webinar, creo que lo clave y lo principal es entender bien qué es una franquicia. Y antes de arrancar, hay un dato importantísimo, que es que las franquicias, durante todo el 2023, generaron su resultado económico fue de 800 billones de dólares solamente en Estados Unidos. Esto es más que el PBI de Argentina. El PBI de Argentina es de 600 billones de dólares y solamente las franquicias generaron 800 billones en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es una franquicia? Y parece básico, pero es importante porque nos damos cuenta que hay un montón de malentendidos. Una franquicia es una relación comercial que tiene dos partes. La primera es la marca, que se le llama franquiciador o franquiciante. Y la segunda parte es el inversionista, que vienen a ser ustedes, que son los franquiciados. ¿Cómo se maneja esta relación y cómo se mantiene? Fundamentalmente vamos a ver que ustedes como inversionistas van a pagar una cuota de franquicia que se llama franchise fee. El franchise fee, en términos generales, y acá vamos a hablar de generalidades porque tengo que condensar 50 estados, 35 industrias distintas, entonces, en términos generales, ese franchise fee va a ser de 30.000 a 70.000 dólares. Y esto se paga una sola vez, y es para adquirir un territorio. Imagino que acá hay gente de México, Colombia, Argentina. Bueno, imaginen, no sé, Bogotá o Ciudad de México o Buenos Aires. Imaginen ese territorio dividido en 8 porciones, ¿sí? Entonces vos cuando compras una franquicia, compras una licencia para operar y esa licencia para operar en un área geográfica determinada, en una partecita de esos 8 territorios que dividimos, ¿bien? Cuando nosotros decimos, y acá es importante, cuando nosotros decimos que una franquicia sale de 120.000 a 150.000 dólares, lo que estamos diciendo es que esos 150.000 dólares a mí me incluyen 3 gastos. El franchise fee, que es lo único que va para la franquicia. Después incluye todos aquellos gastos vinculados a poner en marcha esa operación, ese negocio. Y por último, y por ley, esto es obligatorio, todas las franquicias tienen que tener como mínimo contemplado 3 meses de lo que nosotros en América Latina conocemos como costo fijo, ¿sí? Entonces, de esos 150.000 dólares, lo único que va a la franquicia es este franchise fee, que, vuelvo, es para comprar un territorio y decir, ok, este es mi territorio, yo tengo los derechos para utilizar tu marca acá, ¿bien? Y esa relación comercial se mantiene por lo que se llama royalty, que vienen a ser las regalías mensuales que ustedes, inversionistas, le pagan a la franquicia.
En promedio va a ir del 5 al 7%. Hay industrias que, por ejemplo, la industria de los seguros es mucho más alta, va a ir de un 15 a un 21%, pero se suele rondar con estos promedios. Ahora, este royalty no es caro ni barato per se, en sí mismo, sino que lo que hay que analizar es, ok, yo te pago el 5% de mis ingresos, ¿qué me da a cambio la franquicia? La franquicia me tiene que dar primero el territorio por el franchise fee, que fue lo que mencionamos. El marketing. Siempre decimos lo mismo, el marketing para nosotros en América Latina parece un lujo, algo que no es tan necesario. En Estados Unidos se vende y se compite por marketing, y tu costo fijo más elevado después de el pago del salario de tus empleados va a ser el marketing, ¿sí? Ese marketing está totalmente diseñado, te van a dar la página web, te dan las fotos que tenés que subir, en qué día, en qué momento, qué cosas tenés que ponerle a la foto en Instagram, en TikTok, está todo, absolutamente todo diseñado, vos lo único que tenés que hacer es cargarlo. Después te van a dar una capacitación. Ahora, algo que vemos o que escucho muy seguido es que piensan que la capacitación es en un primer momento y ya. La capacitación se da antes de que operes, después de que operaste, o sea, de que arrancaste a trabajar en ese negocio. Incluso muchas franquicias lo que hacen es mandar, vos arrancaste a operar, abriste tu local, tu oficina, y una semana después de que vos arrancaste a operar, te mandan a un franquiciado, o sea, a otro inversionista, a otro emprendedor, a que vaya durante 7 días o 10 días a trabajar con vos a la par para que justamente ese inicio de operaciones no sea tan obstaculizado. Y después tienen capacitaciones de manera mensual y anual, ¿sí? Las capacitaciones son constantes y siempre están dirigidas a las áreas más claves para que ese negocio prospere. Recursos humanos, desarrollo empresarial, tema de ventas, por supuesto, gestión de empleabilidad, etcétera, etcétera. La otra cuestión Abru, es que... antes de avanzar, acá nos dejan en el chat y me parece buena la pregunta. Dicen, hola, ¿darme el marketing significa que ponen prácticamente los clientes? Buena pregunta. Sí y no. La franquicia lo que hace es, va a aparecer el marketing, muchas tienen call centers que esas personas que están prospectando, que están llamando, te las agendan, pero después el que tiene que cerrar la venta sos vos o tu empleado, ¿sí? Entonces, te ayudan en la primera parte de la venta, pero ese cierre de la venta seguramente vas a tener que hacerlo vos o tu cliente cuando van a la casa de ese cliente, ¿sí? Cualquier cosa, si no se entendió o algo, nos escriben y volvemos sobre eso. La otra cuestión es que dan soporte operativo, y esto es clave, porque a vos te pueden capacitar mucho, pero si después en el día a día, en la operación, tu empleado no vino, el proveedor te trajo cosas que no te tenía que traer, las finanzas no te están cuadrando, el marketing no te está resultando, tiene que haber alguien que esté en tu operación, o sea, en el día a día. Incluso muchas franquicias, no todas, pero muchas, ponen, ellos le llaman como si fuese un gerente de operación o un director de operación, para que te acompañe al inicio justamente para poder trabajar de manera adecuada siguiendo los lineamientos de esa franquicia. La otra cuestión clave es que te dan softwares que están patentados. Y esto que a nosotros capaz no nos parece tan relevante, les prometo que te facilita el día a día. O sea, en un mismo software vos tenés para comprarle tus productos a los proveedores, para ver las facturas que enviaron, para ver cómo vienen tus finanzas. Está absolutamente todo condensado. Incluso muchas de las franquicias tienen, vos podés ir viendo a tus empleados las horas que van manejando, cuánto tiempo tardaron en hacer sus tareas, o sea, está toda esa data condensada en un mismo lugar. Y esto facilita muchísimo porque en Estados Unidos la mano de obra, o sea, los empleados, son muy caros. Entonces, la manera de abaratar costos es apoyarnos en la tecnología. Y esto es lo que hace la franquicia. Y la otra cuestión importante es la cultura, que esto parece como muy intangible, como que no tiene, como si no tuviera importancia. Y la cultura se ve reflejada en, por ejemplo, nosotros tuvimos unos clientes, eran una pareja mexicana, que ellos fueron a adquirir una franquicia en Houston, y cuando apenas se mudan, los dos hijos caen muy enfermos, tuvieron problemas, tenían que ir al hospital y tal,
Y la cultura de la franquicia era una cultura muy colaborativa y los vecinos, o sea, los dueños de esas franquicias que estaban al lado de Houston, se pusieron de acuerdo y durante medio año se coordinaron y todas las semanas le prestaban un empleado de ellos. Entonces, nuestros clientes que estaban pasando por una situación familiar horrible en un país recién llegados, pudieron arrancar a operar la franquicia justamente porque por la cultura de la franquicia, que es una cultura súper colaborativa y muy amigable. ¿bien? Entonces, esto que parece como muy intangible, que no tiene sentido, después en la vida real, en concreto, te ayuda a arrancar a operar. ¿bien? Abro, antes de Sí. avanzar, pregunta. Una parte dice, no entendí la parte de si los primeros 3 meses de operación van incluidos en la inversión inicial, eso por un lado. Y por otro lado, preguntan si el apoyo con los clientes es siempre o solo durante los primeros clientes. Bien, buenas preguntas. Con respecto a los 3 meses de costos fijos, eso está incluido dentro de esa inversión inicial. ¿sí? Entonces, yo digo, mira, esta franquicia sale $157.000, ahí están incluidos los 3, como mínimo, 3 meses de esos costos fijos. Hay franquicias que son más conservadoras, incluyen 6 meses, y hay algunas que incluso incluyen un año, 12 meses de costos operativos. Esa plata o sea, no va a ningún lado, esa plata queda en tu cuenta bancaria, pero ya está incluida dentro de esa inversión para tener en cuenta. Eso por un lado. Y por el otro lado, con el tema de los clientes, no, digo, los programas y el apoyo en marketing es lo más imprescindible que te tiene que dar la franquicia, y eso es algo constante, ¿sí? De todo el tiempo que dure el contrato. Ese contrato puede durar de 5 a 10 años, dependiendo de la franquicia. Eso tiene que, digo, es un hilo transversal a todos esos años. ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta más, Sol? No, por el momento no. Bien. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios de una franquicia? Primera cuestión importante, no es exclusivo para grandes inversionistas. Esto es algo que recalcamos un montón. Siento que la gente piensa que únicamente se pueden comprar Subways y McDonald's y hay que invertir $1 millón, y la verdad es que no. La gran mayoría de nuestros clientes se mueven en el rango de unos 150, 180 mil a 300, $350.000. Después sí hay clientes que disponen de $10 millones, pero incluso aunque tengan todo ese dinero, probablemente sigamos viendo franquicias de 150, 200, 250, porque sabemos que son buenas, y no hace falta invertir $10 millones para aplicar una visa o tener un negocio que sea rentable. La otra cuestión es, bueno, obviamente facilita la obtención de la visa de inversionista. No es el único camino. Hay otros caminos. Vos podés poner un negocio propio o podés comprar lo que nosotros en América Latina llamamos como un fondo de comercio o el comercio en llave, o sea, comprar todo el local. Pero la franquicia tiene otro tipo de respaldo porque son marcas norteamericanas que están en el mercado norteamericano desde hace más de 20, 30, 40, incluso de algunas de 60 años, y que además ya es un modelo probado, o sea, hay más de 300 personas que han hecho eso en promedio. Entonces, por ejemplo, hoy mismo uno de nuestros clientes que era de Colombia, pero vivía en Canadá, salió de la entrevista consular y le preguntaron 2 cosas, justamente también por ser un modelo vinculado a la franquicia, porque además ya la conocía. Otra cuestión importante, acceso a proveedores y contratos nacionales. No es lo mismo ir a negociar Josecito Pérez de manera individual que ir la franquicia que tiene 500 dueños, obviamente por volumen, por escala, se negocian precios muchísimo más rentables para ustedes. Incluso muchas franquicias tienen una especie de intranet, como si fuese un mercado libre, un Amazon propio de la franquicia con los proveedores. Entonces, vos hacer los pedidos directamente en esa aplicación, en ese software. Y los contratos nacionales, esto también es otra cosa muy interesante. Hay franquicias, por ejemplo, hay una franquicia de sistemas de irrigación, que se llama Conserva Irrigation, que nosotros tenemos clientes dentro de esa franquicia, que tiene contratos nacionales con McDonald's. Es decir, los McDonald's que precisen sistemas de irrigación, Conserva Irrigation es uno de esos proveedores. Entonces, cuando vos accedes a este tipo de sistemas, no es que te hace proveedor de manera automática, pero ya estás habilitado para poder ser el proveedor. La otra cuestión es, bueno, obviamente toda la mercadotecnia y la tecnología, que fue lo que hablamos anteriormente, reduce el riesgo de la inversión. Acá hay una cuestión importante que después también vamos a hablar, que es
a diferencia de otros modelos de negocios, la franquicia está auditada por el Federal Trade Commission, que es un ente gubernamental que hace más de 100 años que se crea, y que justamente viene a regular esta industria. Y la otra cuestión es que todas las franquicias tienen un FDD, que si nos han visto en YouTube o algo, se habrán cansado de escuchar sobre los FDDs, que es un documento legal que se da una vez por año, se da de alta una vez por año. En ese documento legal nosotros podemos ver, bueno, cuánto están ganando los franquiciados, cuánto tienen en promedio de EBITDA, cuál es el rango de utilidad. La franquicia está cerrando unidades, está creciendo, está estática, está endeudada, tiene liquidez, tiene solvencia. Entonces, si bien eso no te garantiza nada, porque ningún profesional te puede garantizar nada, porque incluso es ilegal, sí te da mayor proyección y mayor capacidad de poder entender el sistema económico en el cual vos estás ingresando. Y esto hace que tu proceso de toma de decisión sea mucho más certero, porque lo haces en función de información que está auditada, ¿bien? El retorno de la inversión es muchísimo más rápido, y esto tiene que ver porque tu curva de aprendizaje es más rápida. Entonces, cuando vos vas solo a Estados Unidos a poner un local, tenés que descubrir y entender cómo vender, cómo firmar contratos, cómo emplear a la gente, cómo hacer el marketing, cómo competir. Cuando vos entras a una franquicia, obviamente todas esas cuestiones están muy subsanadas y esa curva de aprendizaje es muchísimo más rápida y esto hace que tu retorno también sea más rápido, ¿bien? Y la otra cuestión, bueno, ya lo hemos mencionado, pero soporte constante del franquiciador y del franquiciado. Esto también es algo que mucho no se habla, pero la franquicia como corporativo, como empresa, no es la única que te va a dar soporte. Tenés los vecinos, son las personas de al lado que tienen la misma franquicia que vos y que tienen ese know-how de la calle, de esa cuestión de haber cometido 600 errores y que a veces no está en un manual de operaciones. Entonces, muchísimos de nuestros clientes se apoyan al inicio en esos propios franquiciados, ¿bien? Y también, obviamente, le permite tener un buen estilo de vida a ustedes como inversionistas, que son de las cosas principales que hablamos antes de mostrar franquicias. Cuestión importante, ¿quiénes pueden aplicar a una franquicia? Hay ciertos puntos, son muy pocos, pero que son claves. Tener inglés. Acá siempre la pregunta que nos hacen es, ¿necesito rendir algún examen? No es que la franquicia te va a pedir que la nota de tu examen de inglés, pero lo que está buscando la franquicia es que puedas mantener una conversación en inglés. Y esto lo hacen, es bueno que lo hagan, porque en última instancia están cuidando tu capital. El razonamiento detrás de eso es, si yo como franquicia no te puedo capacitar y no te puedo brindar ayuda, porque no nos entendemos, ¿cómo vas a progresar? ¿Cómo vas a ser exitoso en este sistema? Entonces, el inglés es altamente recomendable. Hay algunas franquicias que hablan en español, pero son 3, 4. Y están vinculadas a la industria de impuestos, un poco de contabilidad y la venta de seguros. Las demás, casi todas van a ser en inglés, ¿bien? El tiempo para dedicarle al proyecto. Elegir una franquicia te va a llevar tiempo. No es que entramos en una lista en Google, yo te paso un Excel, un portfolio, un monto de inversión y tal. No. Son procesos de como mínimo 3 meses. El promedio son de 4 a 5 meses, pero hemos tenido clientes con los que hemos trabajado 18 meses. Entonces, es importante. Y si además hay que agregarle el proceso de inmigración, tenés que calcularle 9 meses en total para contemplar los dos procesos, el de inversión y el de migración. La otra cuestión es la liquidez de capital. No hace falta, no hace falta que tengan los $150.000 en cash o en la cuenta de banco para arrancar un proceso, pero va a llegar un momento en el que vos vas a ver la franquicia, vas a hablar con los franquiciados, vas a saber qué franquicia querés y tenés que pagar el franchise fee. Esto, que es el primer gran desembolso que vas a hacer de plata. Si no tenés para pagar ese franchise fee, puede que ese territorio que vos hayas elegido lo pierdas, ¿sí? Incluso esto pasó en épocas de pandemia con algunos de nuestros clientes, por ahí no tenían esa liquidez y ese territorio se perdió. Pero también muchos clientes ingresan mientras están en el proceso de capitalización. Ejemplo, ya pusieron a vender la casa y arrancamos a ver franquicias, porque hasta que vos elegís una franquicia te va a llevar 2, 3, 4 meses. Entonces ahí tenés como un changüí de tiempo para ver franquicias e ir capitalizándote. Y la otra cuestión, que parece muy naif o ingenua, es la escucha activa.
Y esto lo vemos porque muchas veces nosotros como asesores te vamos a decir cosas que capaz no querías escuchar o que no es lo que vos tenías en mente y necesitas poder prestarle atención y estar abierto a eso. La verdad es que de los clientes, todos nuestros clientes más exitosos son personas que tienen una predisposición muy, muy bien marcada a escuchar y a rodearse de gente y de otros asesores. ¿Bien? Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es la mejor franquicia? Y la verdad, y esta es una de las cosas que capaz no quiere escuchar, pero que se lo tenemos que decir. Que ustedes a nosotros nos digan, tengo $120.000, ¿cuál es la mejor franquicia? No me dice nada. Es un indicador entre 150 que tengo que considerar. Es un proceso de inversión, por lo tanto, obviamente hay que tener en cuenta indicadores económicos. ¿Cuánto querés invertir? ¿Cuál es el retorno de inversión ideal para vos? ¿En qué momento te querés mantener de la franquicia? Porque las franquicias tienen un tiempo de arranque. Entonces, ¿cuánta plata tenés para mantener a tu familia? ¿Cuál es el EBITDA que a vos te gustaría ver? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Cuántos costos fijos querés considerar y estás dispuesto a pagar? Todos esos indicadores, por supuesto que hay que considerarlos. Ahora, además de esa parte económica, nos quedan 3 partes más que nosotros tenemos que analizar y tenemos que ver. La primera es el estilo de vida. Vos vas a invertir $150.000 y querés poner un restaurante, un café. Bueno, ¿estás dispuesto a trabajar los fines de semana? ¿Querés trabajar los feriados? ¿Querés trabajar a la madrugada? Si tu respuesta es sí, que no pasa nada, perfecto, veamos restaurantes. Ahora, si tu respuesta es no, dirijámonos para otra industria. Tenés hijos chicos, eso también es otra cuestión. Hemos trabajado con padres o madres solteros que tienen a cargo hijos de 5 o 6 años. Yo no te puedo presentar una franquicia de logística que vas a tener que estar 10 horas en la ruta, o sea, tu vida profesional y tu vida personal no van a empatar. Y ya que estás invirtiendo más de $150.000, digo, es la oportunidad para sentarse a pensar realmente qué es lo que querés hacer. La otra cuestión es, bueno, ¿cuánto querés crecer? Nosotros tenemos clientes que se van a Estados Unidos a retirarse y un territorio o una franquicia es más que suficiente. Entonces no quieren renegar, no quieren tener empleados, ¿no? Y también es válido, pero necesitamos entender todo esto antes de presentarte la franquicia. Y de las cuestiones más relevantes es ustedes como persona, como profesionales, ¿cuál es tu background? ¿En qué tenés experiencia? ¿Qué te gusta hacer? Y fundamentalmente, ¿qué detestás hacer y en qué sos malo? Estas son de las preguntas que nosotros hacemos siempre en las primeras reuniones. Si vos sos muy malo en marketing o no sabés vender para nada, bueno, necesito saberlo porque justamente la franquicia tiene que venir a subsanar aquellos puntos que capaz los tenés un poco más débiles o que no son tan fuertes para vos. Y otra de las cuestiones, bueno, tenés contactos. Antes de avanzar, porque así no nos vamos tanto de tema, Fernando tiene una pregunta que me parece excelente, porque es algo que nos preguntan siempre nuestros clientes. Dice, ¿la franquicia verifica el origen de los fondos? ¿Cómo se comprueba eso? Cuando termines tengo otras preguntas más. Ok. Si querés hagamos un parate de 10 minutos antes de pasar a la otra parte. Sí. El origen de los fondos no va a estar verificado por la franquicia, más sí por el tema migratorio. Entonces, sí va a ser importante, no sé, Fernando, de qué país sos, pero sí es importante determinar ese origen de los fondos. Ese origen generalmente suele venir por la venta de alguna propiedad, cartas de donación, ahorros, inversiones que uno haya hecho a lo largo de su vida. Esos suelen ser como los orígenes más comunes, pero sí va a ser importante. No para la franquicia, la franquicia, ni siquiera en todos los años que trabajo en Interlink, una sola vez una franquicia pidió mandar un screenshot, una captura de pantalla de los movimientos bancarios. Si vos a la franquicia le decís que tenés $250.000, la franquicia te va a creer. Y medio que así se manejan en Estados Unidos. Primero confían y te creen y después, si le diste algún motivo, ahí entrarán a averiguar un poco más. Sí. Bien, después nos preguntan, ¿la inversión en cualquiera de las franquicias incluye el trabajo de orientación de ustedes? Si su trabajo es por comisiones sobre esto. ¿Y cuánto tiempo trabajamos con ustedes antes de ingresar con una franquicia? Bien, excelente pregunta. Y esto es algo que todos tienen que saber. Cuando ustedes trabajan con una empresa como Interlink, cuando ustedes pagan un franchise fee, parte de ese franchise fee va a la empresa, en este caso Interlink. Acá hay 2 cuestiones importantes. La primera,
está extremadamente regulado, es decir, todas las comisiones son iguales. No es que hay una franquicia que a mí me paga $40.000 y la otra 750, porque si no, obviamente hay ciertos intereses ahí que se van a meter en el medio. Y la segunda cuestión es que a ustedes no les aumenta el precio, porque el franchise fee ya está establecido en el FDD, que es este documento legal que yo les vengo mencionando. Entonces, a ustedes la franquicia les va a salir exactamente lo mismo, trabajen o no trabajen con un intermediario. Ahora bien, nosotros tenemos nuestros honorarios aparte, y esto es por varios motivos. La primera, amortización del tiempo. La segunda tiene que ver con que justamente al ser procesos tan largos, en el medio pueden pasar un montón de cosas. Nosotros podemos trabajar 6 meses, puede que te salió una oferta laboral, puede que murió, y esto pasa, murió algún familiar cercano, hubo un divorcio, o sea, hay un montón de cosas de la vida personal que pueden pasar, y es una manera de cubrir ese tiempo que nosotros trabajamos. Y la tercera cuestión importante es porque ese honorario es porque Interlink arma una especie de traje a medida. Entonces, no es que nosotros te presentamos franquicias, esto que yo te decía, únicamente por el monto de inversión. Hay que armarte un perfil, hay que hacer exámenes psicométricos, etcétera, 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 y después se presentan las franquicias. ¿Y cuál es la otra pregunta, Sol? No, ¿cuánto tiempo trabajamos con ustedes antes de ingresar con una franquicia? Que eso ya lo habías respondido. Y José Luis nos pregunta, bueno, no, nos comenta que lo que más le interesa a él es el financiamiento. Bien. José Luis, financiamiento, ¿tenés algún tipo de ciudadanía norteamericana, alguna casa en Estados Unidos ya comprada, o sea, ya pagada? Si la respuesta es sí en alguno de esos casos, se puede ver algún tipo de financiamiento en Estados Unidos siempre y cuando no tengas que aplicar a la visa de 2. En el caso de que quieras aplicar una visa de 2, nosotros hemos tenido clientes, eran mexicanos, que han pedido un préstamo al banco, a un banco mexicano. Eso se puede hacer, pero hay ciertas cuestiones que hay que considerar. La primera es que si vos pedís un préstamo o una línea crediticia o lo que sea, tu garantía, o sea, tu colateral, no puede ser el negocio, no puede ser la franquicia, no puede ser el negocio en el que vos estás invirtiendo. Y la otra cuestión es que si vos vas a invertir $150.000, no puedes pedir prestado 135, porque el cónsul lo que quiere ver es que sea tu dinero el que está a riesgo. Y esto tiene que ver por cómo, cómo nace la visa de 2. La visa de 2 lo que busca es atraer divisa genuina al país, o sea, inyectarle plata a la economía norteamericana. Entonces, es tu dinero el que tiene que estar a riesgo, ¿sí? Y si tenés algún tipo de ciudadanía norteamericana o número de seguro social y un historial crediticio, sí se pueden acceder a préstamos. Todos nuestros clientes norteamericanos, incluso aunque tienen capital, lo hacemos a través de préstamos. Y si tenés alguna casa que ya está comprada y pagada, o sea, no hipotecada, se puede acceder a una línea crediticia que se llama HELOC, que se escribe H-E-L-O-C. ¿Alguna otra pregunta, Sol? No, por acá estamos bien. Bien, igual buenas preguntas. Sí. Bien. ¿Cómo sería la línea de tiempo para adquirir una franquicia y aplicar una visa? En este caso lo ponemos si fueran en este mismo momento, si fueran a ingresar al curso de Interlink, que después vamos a hablar de eso, que son 3 clases. Cuando arrancan en el curso de Interlink, en términos generales suelen iniciar el proceso, empezamos a explorar franquicias, y eso es algo que hacemos totalmente nosotros, filtramos la franquicia tiene que hacerte sentido, ¿sí? O sea, tiene que poder aplicar una visa de 2, estar en el territorio en el que quieres vivir, que sea del monto de inversión que vos estás dispuesto a invertir, que sea acorde al nivel de riesgo que querés asumir, etcétera, etcétera. Ahora, vas a empezar a hablar con esas franquicias, pero lo más importante de todo este proceso es lo que nosotros llamamos la validación. Ejemplo, a vos te interesa Subway. Bueno, si vos empezás a hablar con Subway y para Subway sos un buen candidato, en última instancia Subway te va a querer vender. Por lo tanto, lo más relevante es que vos puedas hablar con dueños de Subway, es decir, personas como vos, que eran inversionistas y que ya están dentro del sistema. Y esto incluso es un requisito legal, no vamos a dejar que adquieran franquicias sin antes hablar como mínimo con 5 personas que estén dentro de ese sistema. Bueno, hablemos con alguien que aplicó una visa de 2, hablemos con alguien que querés ir a, no sé,
Georgia, Atlanta, bueno, hablemos con alguien que esté cercano a ese territorio. Tenés hijos chicos y sos un padre soltero, bueno, hablemos con alguien que tenga ese perfil. Hablemos con alguien que sea la persona que más dinero está produciendo en la franquicia y el que menos, que es el que más me interesa. ¿Sí? Luego hay que hacer estudios de mercado. Puede que haya varios territorios disponibles. Bueno, hay que entender cuál es el mejor territorio. Ahí usamos software que nos salen miles de dólares todos los años, utilizamos datos del censo del 2020 de Estados Unidos y se hace una proyección al 2024, entonces, para poder determinar cuál es ese mejor territorio. Y al final se adquiere esa franquicia. Adquirir es firmar el FDD, este documento legal que les digo, y pagar el franchise fee. ¿Sí? Una vez que tenemos... En esa parte, antes de pasar, José Luis nos consulta, ¿se puede comprar la franquicia y gerenciarla? ¿Qué sería gerenciarla? José Luis, si querés abrir tu micrófono, podés hacerlo. Si no, me dejas en el chat y yo lo voy comentando, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy de Argentina. Yo ya estuve viendo algunas franquicias que se pueden gerenciar. Hay gente que está invirtiendo en Miami, la compra y la gerencia y la maneja acá desde Argentina sin aplicar ningún tipo de visa. No sé qué tipo de franquicias son, pero son franquicias que se pueden gerenciar. Bien, entiendo. Hay varios puntos. La primera es, hay muy pocos modelos que yo te digo, sí, totalmente puede funcionar de esta manera, que pueden ser las vending machine, que son las máquinas, las típicas máquinas donde vos ponés la moneda o $1 y adquirís algún producto. Ese tipo de modelos está preparado para eso. Entonces vos tenés la cámara que ves cuánto stock tenés, el software que te dice específicamente a qué hora fueron a reponer los productos, cuánta plata se facturó ese día. O sea, el sistema está preparado para que sea de esa manera. Salvo ese caso en particular, sí, nosotros incluso tenemos clientes que lo han hecho así, pero te miento si te digo, mira, pagás un franchise fee y eso corre solo. Vas a tener que viajar, hay que capacitarse, porque por más que tengas un gerente, el gerente quiere capacitarlo y probablemente lo tenés que capacitar vos, o tenés que mandar a tu gerente a que te lo capacite la franquicia. Digo, hay que instalar, en el caso de que necesites una oficina, hay que instalar la oficina, hay ciertas cosas que van a requerir tu presencia allá. Sí se puede hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos, incluso son 2 mendocinos, son 2 amigos de toda la vida, que uno ya estaba viviendo en Orlando y el otro quería comprar una franquicia, pero no era momento de mudarse por temas personales. Entonces, uno funciona como socio inversionista, se llamaba Gabriel compra la franquicia y su amigo, que era Emanuel, directamente opera esa franquicia. Entonces, en la Argentina, Gabriel recibía parte del dinero en dólares directamente en Mendoza. Pero Gabriel cada 3, 4 meses viajaba y se quedaba unas 3 semanas, un mes seguro. Entonces hay un híbrido ahí. ¿Bien? Claro, sí, algo así me gustaría hacer para no mover para no irme a vivir, por ejemplo, al estado de la Florida, pero por ahí obtener una renta desde acá, desde Argentina. Sí, ahí la Invertir, persona... ¿Cómo? sí, invertir allá, pero por ahí seguir viviendo acá y viajar para controlar y tenerlo ahí más o menos. Sí se puede hacer. Lo que sí te diría, la persona clave de eso es tu socio, el que va a operar. Incluso lo ideal es que ese socio, se le llama socio operador, esté con vos y arranquemos el proceso los dos juntos. Porque, por ejemplo, con vos a vos te tiene que cerrar por tema de números, pero yo con él tengo que ver tema industria. Ejemplo, puede que a vos, José Luis, como persona individual, te encante la industria de, no sé, el real estate. Y resulta que tu socio es una persona súper tímida, que no sabe hablar muy bien inglés, que le da vergüenza participar en eventos, y el rol principal del que opera una franquicia de real estate es hacer networking, o sea, hacer contactos. Entonces, a vos como persona te puede encantar la industria, pero si la persona que lo está operando no hace match ahí el perfil, puede ser un problema, digo, no es ideal. Entonces, la industria y eso se ve con el socio operador y los números, retornos, cash flow y tal, se ve con el inversionista. ¿Sí? Claro. Gracias.
de nada. Abru, otra pregunta de John que me parece bueno si la podés subsanar ahora para que no se arrastre, digo. Dice, si adquiero la franquicia, ¿cuántos miembros de la familia se pueden incluir? Bien, en realidad eso no está determinado por la franquicia, sino por la visa. La visa de 2, lo que se establece es que vos aplicás, en este caso, por ejemplo, como inversionista, e ingresa al grupo familiar. ¿Quién es el grupo familiar? Cónyuge, sí o sí tienen que estar casados, o sea, no hay visa de 2 para novios, y ingresan hijos menores de 21 años que estén solteros. Si tu hijo tiene 18 años pero está casado, es otro grupo familiar, ¿sí? Tu cónyuge, y esto es también importante, el que aplica como cónyuge tiene un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo te permite laborar en cualquier industria, en cualquier empresa, en cualquier industria, sea franquicia, negocio, lo que sea. El que aplica como inversionista es el que únicamente puede trabajar en la empresa con la que aplicó a la visa, ¿sí? Entonces, en este caso, en la franquicia. De ahí que muchas veces con los clientes lo que hacemos es, bueno, piensen quién tiene mejor nivel de inglés o quién tiene una carrera que el mercado norteamericano pueda requerir más, y se dividen esos dos roles. ¿Bien? Y Abru, en función a eso, Fernando nos pregunta si consigo la visa E2 estando soltero y después me caso, ¿se la dan a mi esposa? Sí, pero te tenés que casar. Lo digo porque muchas veces tenemos clientes, por ahí son clientes capaz más jóvenes y se enteran ya en el proceso que tienen que casarse para tener la visa. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, este es el proceso de adquirir una franquicia, pero esto es una parte del proceso. Después necesitamos aplicar una visa, en el caso de que ustedes deseen aplicar esta visa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y acá se superponen las líneas de tiempo. Para adquirir una franquicia, o sea, pagar el franchise fee y firmar esos documentos, yo necesito, primero, elegir una industria y abrir una LLC. La LLC es una estructura jurídica, como por ejemplo la Sociedad Anónima en México, también Sociedad Anónima en Argentina o en Colombia, es una estructura jurídica y legal. La franquicia, no sos vos, persona individual, quien adquiere esa franquicia, sino que es tu empresa, ¿sí? Es la LLC. Para abrir la LLC necesito saber en qué industria vas a invertir, ¿sí? Por eso, primero hay que elegir la industria, la franquicia, abrir la LLC. De esa LLC hay que aperturar una cuenta comercial bancaria. Hasta hace 6 meses atrás, esto era algo que nuestros clientes tenían que viajar a Estados Unidos, hay que tomarse una semana, aperturar las cuentas bancarias. Ahora ya estamos trabajando con bancos comerciales online, o sea que te permiten aperturar esa cuenta comercial de manera online estando en tu país de origen. A esa cuenta comercial hay que fondearla, o sea, transferirle el dinero, y desde esa cuenta comercial es que se paga el franchise fee. ¿Bien? No podés, si vas a aplicar una visa de 2, no es recomendable aplicar, o sea, pagar ese franchise fee de una cuenta personal. Se puede hacer, pero no es lo ideal. Una vez que vos empezás a generar ciertos gastos, hay que armar el plan de negocios. El plan de negocios junto con el FDD son los documentos más importantes en tu aplicación de la visa. Una vez que se arma el plan de negocios, se le entrega toda la documentación al abogado y el abogado va a armar esa carpeta. Y es el abogado quien saca el turno de la entrevista consular. En este momento, Argentina está en 4 o 5 meses, Colombia 1 año, vienen atrasados. México siempre funcionó bien, siempre fueron 3, 4, 5 meses, que es el periodo de tiempo normal. En el caso de los clientes colombianos, lo que han hecho la gran mayoría de ellos es aplicar en otro país. Las embajadas o los consulados tienen una sección de nacionales y otra sección de extranjeros. Entonces vos podés aplicar en otro país como extranjero. Nuestros clientes colombianos han aplicado en su gran mayoría en Honduras, y en cuestión de menos de un mes ya tenían la entrevista consular. Y el abogado te va a dar el turno primero para el CAS, que es donde te sacas la foto y marcas tu huella, y después la entrevista consular formal en el consulado de tu país, ¿bien? O de otro país en el caso de que seas colombiano. Abru, antes de pasar a esto, tengo unas preguntitas. Sí. José Luis nos pregunta, ¿se puede incluir a la familia como socios de la LLC?
Sí, siempre y cuando el inversionista, el que aplique como inversionista, tenga más del 51% de las acciones. Bien. Igual hay un paréntesis. Sí. Todo eso tiene un pro y un contra, digo, o no sé si pro y contra, pero hay ciertas consideraciones. Si vos incluiste a 4 personas como socio en la LLC, después tienen que ir los 4 al banco a dar de alta la firma, o sea, se vuelve un poquito más engorrioso, tenés que darle distintos poderes a cada uno, ver quién es el secretario, el tesorero, el director. Entonces, sí se puede, pero en términos generales, la recomendación es manténganlo simple, ¿sí? O sea, que haya 2 personas, el inversor y el cónyuge, por ejemplo, ¿sí? Bien. Fernando y John tienen una pregunta bastante parecida. Fernando nos dice, ¿se puede hacer un contrato con la franquicia que esté supeditado a la obtención de la visa de 2? Si no se consigue la visa, se cae el contrato. Y John pone, si ya pagué la franquicia y no dan la visa, ¿devuelven el dinero? Muy buenas preguntas. Eso que mencioné al principio, eso de firmar un contrato y tal, eso se llama escrow. La respuesta sería, sí se puede, pero no es una práctica regular, no es una costumbre que eso se haga. Hay muchas franquicias incluso que te dicen, porque vos lo que le pagás a la franquicia es esto, recuerden que es el franchise fee. Entonces, hay algunas franquicias que te devuelven ese franchise fee, pero no son todas, y muchas veces eso es no reembolsable. ¿Sí? Porque la franquicia en realidad está perdiendo, o sea, la franquicia ya reserva tu territorio. Cuando uno aplica una visa de 2, las franquicias pierden plata. Porque vos compraste el territorio y hasta que estás operando pasaron 6 meses, lo que tu proceso migratorio te demore. Durante esos 6 meses la franquicia no pudo vender, no pudo hacer nada, tiene ese territorio estático. Y si encima después se devuelve ese dinero, digo, vuelvo a lo mismo, hay franquicias que lo hacen, pero no es lo normal. Ahora, otra cuestión importante, la visa de 2 es una de las visas que mayor tasa de aprobación tiene. ¿Sí? Más del 90%, el 89, algo, el 90% a nivel internacional, global, es aprobada. ¿Qué pasa con ese 10-11%? Primera cuestión, acá están incluyéndose países de no sé, Yemen, Arabia Saudita, o sea, hay países que son un poco más restringidos cuando les dan estas visas. Incluso pasa lo mismo América Latina versus, no sé, países de Europa. Digo, hay ciertas consideraciones ahí. La otra cuestión es, hay errores muy normales que incluso vemos con nuestros clientes, invierten en propiedades y aplican una visa de 2. Uno puede comprar una casa teniendo una visa de turista, digo, no hace falta aplicar una de 2 para eso. Y falta de asesoramiento, ¿sí? Entonces, si estás bien asesorado y además la franquicia, porque no todas las franquicias trabajan con visa de 2, y no todas empatan con la visa de 2. Hay un modelo en particular que se llama modelo ejecutivo y ese es el que empata. Entonces, si lo hiciste de manera correcta, tu visa de 2 debería de salir. Y en el caso de que no salga, porque hemos tenido un cliente que una sola vez le rechazaron la visa, pero a la segunda aplicación lo aprobaron, ¿sí? Entonces, no sé si se entendió. Bien. También José nos pregunta, si ya tengo la LLC y la cuenta bancaria, ¿no afecta el proceso y es viable aplicar la visa o tengo que iniciar desde cero? Y también nos pregunta, José, dice, ¿el dinero para la inversión debe entrar a Estados Unidos después de aplicar a la visa? ¿No hay problema si el dinero ya está allá? Bien. Con respecto a la primera, el tema de la LLC y la cuenta bancaria. No, en realidad no hay implicancias, digo, siempre y cuando, el tema está en que, por ejemplo, vos abras la LLC en Florida, en la industria de limpieza, y después te vayas a vivir a Texas y arranques con una industria de construcción. No, ahí sí se recomendaría volver a hacer esos trámites. No es que no se pueda hacer, pero sí, mientras mayor coherencia haya en tu expediente migratorio, mejor es. Y esto no tiene nada que ver con la franquicia. A la franquicia no le importa si tu LLC es de X y aplicaste en Y. Tiene que ver con una cuestión migratoria. Entonces, mientras más coherencia haya y mientras menos cantidad de preguntas te haga el cónsul, mejor va a ser. ¿Sí? ¿Y cuál era la otra pregunta, Sol? Que me olvidé. También José nos decía, ¿el dinero para la inversión debe entrar a Estados Unidos después de aplicar la visa? ¿No hay problema si el dinero ya está allá? No, no pasa nada si el dinero ya está en Estados Unidos. Lo importante es ver cómo ingresaste ese dinero a Estados Unidos. Eso te lo va a pedir el abogado.
¿José era el argentino? No, José no ha hablado con nosotros todavía. José de la Ah, FIP. porque, por ejemplo, los argentinos, el gran problema que tienen es cómo sacamos la plata de Argentina, porque no hay muchísimas restricciones. Entonces, ese tipo de movimientos sí puede ser un poco burocrático y obstaculizado, pero sí se puede hacer. Y el origen de los fondos, volvemos a la pregunta anterior, no pasa nada que la plata ya esté en Estados Unidos, siempre y cuando vos puedas demostrar cómo ingresó esa plata a Estados Unidos y de qué origen viene. ¿Viene porque te lo donaron tus papás o porque vendiste la casa en tu país de origen? ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta o seguimos? No, ahí está. José nos dice que es mexicano y nos pone gracias por la respuesta. Bien, de nada. Ahora, ¿por qué las franquicias son buenas opciones para los latinos? Y acá les pusimos 3 ejemplos de clientes que ahora les voy a mencionar un poco, pero hay 3 cuestiones principales. La primera, es el único modelo que está probado. ¿Y por qué digo esto? Alfredo Gutiérrez era ingeniero, trabajaba en un corporativo muy importante de México y a su vez tenían un negocio aparte. Marcelo Palacios y Natalia Busnelli eran empresarios y eran directores de clínicas en San Luis, Argentina. Nicolás Gamarra también él estaba dedicado a la parte de ventas en el mundo de la tecnología y le iba súper bien. Él es boliviano, ellos son argentinos y ellos son mexicanos. Sus países de origen tuvieron un montón de éxito y eran exitosos en sus trabajos, en sus empresas, en sus industrias. Ahora, no es lo mismo hacer lo que hiciste en tu país de origen que hacerlo en Estados Unidos, donde las reglas del juego son radicalmente distintas. Entonces, apalancarte en un sistema que hizo lo que vos vas a hacer 300 veces antes, es, obviamente, digo, se posiciona por arriba de otros modelos. Eso hace que sea una muy buena opción para los latinos. Segunda cuestión importante, es el único modelo que está regulado. Dentro del camino de la visa E2, que dijimos que había 3 caminos, es el único modelo que está regulado, y está regulado por 2 instancias. Una internacional, que es la IFA, que es como la ONU de las franquicias, que todos los años sacan informes y se regula la industria. Y la segunda, que yo ya lo mencioné anteriormente, es el Federal Trade Commission, que es este ente gubernamental que nace después de la Primera Guerra Mundial y básicamente nace para poder garantizar la libre competencia en el mundo de las inversiones en Estados Unidos y que ustedes como inversionistas no los estafen, ¿sí? Y la otra cuestión, el tercer punto de por qué es una buena opción para los latinos, es que uno de los grandes problemas que existen en Estados Unidos es la alta rotación de personal. Y esto no es una estadística, esto es una opinión personal, el latino suele tener una ventaja con el empresario norteamericano, que es la cercanía que puede tener para con las personas. Entonces, es mucho más sencillo, de alguna manera, por nuestra cultura, generar otro tipo de vínculos y retener al personal, que es de los desafíos más grandes que se encuentran los empresarios norteamericanos, ¿sí? Ahora, cuestiones para mencionarles, por ejemplo, Alfredo, él fue el que compró esta franquicia que yo les digo de sistemas de irrigación, y hace un mes atrás nos llamó quería adicionar otra franquicia nueva dentro de su cartera de inversiones. Marcelo Palacios, creo que no hace ni un año que se fue a Estados Unidos. No. No hace ni un año, sí, menos de un año. Y la semana pasada nos mandó un mensaje de que ya se compró su casa, ya está con cash flow positivo en su empresa, tiene 2 hijos que están por ingresar a la universidad, está viendo el tema de los fondos para la universidad. Y Nicolás Gamarra, que también es de los más nuevos, hará 4 o 5 meses que adquirió también, compró 3 territorios en un primer momento y a los 2 meses nos llamó para volver a comprar otros 2 territorios más. Él está en Denver, Colorado, ellos están en Houston, Alfredo está en Houston y Marcelo Palacios está en Dallas, en Texas, ¿sí? Y también, la pregunta del millón, ¿cuánto se ganan las franquicias? Cuestión Si querés, importante acá. antes de meternos en esto, acá nos dejan un mensaje y una pregunta también. Nos dicen, ¿qué tal? Soy mexicano, casado con una niña,
si me uno con otro socio que también tiene familia con la intención de comprar una franquicia más cara, de mejor rendimiento y con las ventajas de compartir las responsabilidades. ¿Es posible visa de dos para ambas familias? Sí, totalmente. Hay que tener ciertos cuidados, digo, ahí, por ejemplo, la LLC tiene que ser 50% y 50% cada una de las acciones, la inversión tiene que ser un poco más alta, tiene que haber otra estructura de empleabilidad, pero sí se puede y es de lo que más trabajamos. Socios, amigos, y la otra es padre-hijo. Hijos que por ahí ya tienen 21, 22 años y que no ingresan al grupo familiar, entonces tienen que aplicar otra visa de dos. Totalmente posible hacerlo, sí, por supuesto. ¿Alguna Algo otra? antes de seguir, ¿quieres hacer clic ahí en Hide para que desaparezca ahí el cartelito y puedan ver los números? Está, perfecto. Bien. De las preguntas que siempre nos hacen, bueno, ¿cuánto puedo ganar con una franquicia? Y es muy difícil decirles un número así correcto, que sea preciso, porque lo que decíamos antes, hay que hacer muchas generalidades de industria, de empleados, estados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo que nosotros siempre medimos, y se le llama AV, que básicamente es facturación bruta promedio anual de cada franquiciado, o sea, de cada dueño, de cada inversionista. Para una inversión de menos de $200.000, un buen AV para el primer año es de $300 a $350.000, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que lo que vos, no es como en la bolsa, no es que lo que vos, si invertís más, ganás más, para nada. O sea, hay franquicias, por ejemplo, franquicias de automóviles, que todos mis clientes latinos, hombres, al inicio quieren ver autos. Son franquicias que superan los $500.000 de inversión en términos generales, y que la facturación, no, en términos generales también, no va a pasar de los $400.000, $600.000. Y hay franquicias que invertís 120 y podés ganar 1 millón. Entonces, no hay una relación causal entre más dinero invierto, más plata gano. ¿Cómo le mostramos esto? Por ejemplo, Nextaf. Nextaf es una franquicia de contratación de personal y de recursos humanos. Es una inversión que, como tope máximo, llega a los $156.000 de inversión. Y acá está considerando una oficina con 2 empleados, porque tenés que tener un account manager, o sea, una persona que entreviste y una persona que venda, una persona de ventas. En promedio, los franquiciados, todos sus franquiciados, en promedio facturan $1.8 millones. Ahora, esto es en promedio. Hay gente dentro de Nextaf que ya superó los $35 millones anuales, y hay gente que está recién arrancando y factura $700.000, pero ese es el promedio. College Hunks, una franquicia, nosotros tenemos unos clientes españoles en College Hunks. Es una franquicia que son 2 modelos en uno. Ellos hacen recolección de chatarra, o sea, de basura, pero basura grande, heladeras, sillones, sofá. Y la otra cuestión que hacen mudanzas también. Entonces, en promedio, la franquicia va de $158.000 a $288.000, y en promedio ellos están facturando 1.6 millones cada uno de sus franquiciados. Otros ejemplos de mis industrias preferidas. Senior Care, cuidado de adultos mayores. Amada es una franquicia que está pisando muy fuerte porque se están apalancando la inteligencia artificial. Es una franquicia que como tope máximo son $278.000 y en promedio se factura 1.7 millones. Ahora, hay franquiciados en Amada que ya superan los $40 millones facturados. ¿Bien? Y la última franquicia para mostrarles es una que se llama Aussie Pet Mobile, que es una franquicia de servicios a mascotas, que es mobile, o sea, se da en una furgoneta, en una van, una traffic, se prepara, se equipa esa furgoneta y vos vas a la casa de tu cliente a hacer ese tipo de servicios. Y como tope de inversión tenemos $203.000 y la facturación promedio de ellos es $724.000. Entonces, hay caso por caso, pero el piso mínimo, lo que no puede pasar es que por una inversión de menos de 200, la franquicia, el sistema no me lleguen a facturar $350.000 por año. Ese es el piso mínimo, de ahí para arriba. ¿Vean? La última, sí. Antes de pasar a esto, para darle más tiempo, José nos pregunta, ¿la visa de dos con franquicia es permanente o sale por X años?
Si es por algún tiempo, ¿qué pasa si el plan de negocios no da el resultado que se planeó? ¿Se pone en riesgo que renueven la visa? Bien, vamos por parte. Plan de negocios. Excelente pregunta la del plan de negocios. El plan de negocios, yo les había mencionado que es uno de los documentos más importantes junto con la firma del FDD en tu aplicación. Ese plan de negocios es extremadamente conservador, justamente porque uno entiende que el plan de negocios se tiene que cumplir. Entonces, ese plan de negocios, y esto lo menciono porque tenemos muchos clientes que por ahí quieren hacer ellos el plan de negocios, y en realidad lo tiene que hacer alguien que sepa hacer planes de negocio para visas E2, es bien específico. Entonces, tu plan de negocio siempre va a tirar más para abajo, justamente para darte margen a vos de maniobra en que puedas llegar a esos resultados. Ahora, puede que haya, el primer año puede que salgas con pérdidas, y es normal. Por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, y tenías visas que había que renovar y estuvieron un año cerrados. O sea, hay consideraciones que hay que tenerlas y hay que hacerlas. El tema está que durante los 5 años seguidos vos hayas entrado en pérdida, no hayas contratado a nadie, te hayas endeudado. Entonces, ahí sí puede correr riesgo esa visa. ¿Cómo eran las otras preguntas, Sol? Dice si es por algún tiempo, no, el tema del plan de negocios y si se pone en riesgo la que renueven la visa. Eso nos pregunta José de la Fuente. Y José Luis nos dice qué ganancias limpias quedan, José de Argentina. Buena pregunta. Las ganancias limpias va a depender un montón. Por ejemplo, OSI te dice, bueno, en promedio vos facturás 724.000, pero no tenés costos fijos tan altos, porque no hace falta alquilar una oficina y tampoco hace falta tener tantos empleados, y además tus empleados no tienen que ser técnicos, por lo cual tus costos fijos van a ser extremadamente menor al de Amada. Por más que Amada facture más, su costo de producir el servicio o el bien que va a vender probablemente ronde el 50, el 60% de eso esté directamente relacionado a los costos, porque en Amada vos necesitas tener enfermeras, personas que cuiden, que se llaman caregivers, una oficina de 800 a 1000 pies cuadrados, o sea, tenés otros costos fijos. Ahora, para decirte un limpio, hay que hacerlo más puntual. O sea, estado, ciudad, cantidad de empleados, años de operación y tal, ¿sí? Muchas veces esta información se consigue. Lo que pasa que, ¿dónde se consigue? En la validación. Por eso yo les decía que era tan importante la validación. Si a vos te interesa Amada Senior Care, bueno, hablemos, y te interesa Orlando. Bueno, hablemos con dueños de Amada Senior Care que hayan tramitado una visa E2 y que además estén cercanos a Orlando, que es donde vos vas a querer ir. Y ahí es al dueño directamente a quien le preguntás, bueno, ¿cuánto facturaste? ¿Cuándo empezaste a emplear gente? ¿Cuál es tu neto? Y si tu neto, por más que sea neto, son ganancias, son earnings, o sea, te los llevas o lo volvés a reinvertir en la empresa. ¿En qué momento tuviste cash flow positivo? ¿Cuándo fue tu retorno a la inversión? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa información se consigue en la validación. Muchas veces nosotros lo tenemos porque ya tenemos clientes que ya han validado. Entonces, hay información que sí se puede disponer y que se la damos a los clientes, por supuesto. Sí. Y Fernando nos pregunta, entiendo que funciona Amada, ¿se consiguen empleados idóneos para cuidado de personas mayores? Sí. Sí, incluso las franquicias de cuidado de adultos mayores suelen tener capacitaciones súper intensivas a los empleados, súper intensivas. Ahí hay una cuestión importante. En el mundo del cuidado de adultos mayores, y por ahí no me quiero desviar tanto, pero vos tenés dos grandes ramas. Una que es el cuidado médico y otra que es el cuidado no médico. Nuestros clientes ingresan al cuidado no médico, que es recordarle la toma de medicamentos, ayudarlos a preparar la comida, acompañarlos a caminar o a hacer tareas de recreación o de ocio, ayudarlos con los mandados, acompañarlos al médico, o sea, son cuidados más soft, más tranquilos, no es que estás suministrando medicamentos, ¿sí? Y la otra cuestión es que, a diferencia de como nosotros lo conocemos en América Latina, no es un geriátrico, no es una casa donde están viviendo los adultos mayores, sino que es tu caregiver, tu cuidadora, que va a la casa del cliente. ¿Bien? ¿Hay alguna otra pregunta? No, estamos. Bien. Ahora, para finalizar, los queríamos invitar, vamos a dar la 4ª edición del curso online de Interlink.
que va a consistir de 3 clases. Inicia el martes 3 de septiembre, y en esas 3 clases lo que hacemos es abarcar cada uno de, o sea, las 3 ramas principales. Todo lo que esté vinculado a las franquicias, todo lo que está vinculado a números, que obviamente son cuestiones súper relevantes, pero que necesitamos horas para explayarnos y comentarlo. Y la tercera clase es todo aquello que esté vinculado a la inmigración a Estados Unidos, ¿sí? Y ahí se incluyen todo el tema, fundamentalmente tiempos, presupuestos, porque nosotros hablamos de los $150.000 que te incluye la franquicia, pero después hay toda una logística atrás de mover familias, alquilar casas, el tema de las escuelas de los chicos. Entonces, hay varios presupuestos que hay que considerar. Y también muchas veces invitamos a clientes nuevos de nosotros para que puedan compartir sus experiencias. Incluso tenemos muchísimos clientes que después de que terminan el curso, a los 3, 4 meses ya están adquiriendo, porque obviamente tienen todo ese conocimiento que, lleva su tiempo, que el cliente lo pueda absorber y entender. En ese curso también vamos a estar Jaime y yo, vamos a estar los dos, y únicamente aceptamos a como máximo 8 personas, 8 familias. Queremos que sean grupos reducidos y fundamentalmente que ustedes puedan hacer networking, o sea, que se puedan conocer con gente que está en la misma situación que ustedes y que nos dé el tiempo para poder responder preguntas uno a uno. Y al final del curso siempre otorgamos una reunión gratuita con Jaime y conmigo a todos aquellos participantes, ¿sí? Así que si se quieren inscribir, tienen un precio promocional de $90, que incluye estas 3 clases, y pueden hablar con Sol o conmigo, pueden escanear este código QR, o si no nos pueden dejar, Susi, si puedes mandar tu WhatsApp a... Sí, ahí en el chat, justamente para aclarárselos, Julieta dejó el link directamente, hacen clic y está mi WhatsApp. Ya estuve recibiendo mensajes, así que nada, me pueden escribir, les explico un poco cómo es, obviamente, para avanzar en la inscripción, y también les comparto el temario, ¿sí? Para que puedan volver a verlo, obviamente, para poder, evaluar la participación en el curso. Y Fernando, nada más para responder, Interlink solo se dedica a consultoría en franquicias. Sí, nosotros estamos 100% especializados en franquicias. Igualmente, sí es importante mencionar que Interlink cuenta con una red de aliados estratégicos porque van a necesitar un equipo multidisciplinar. Ustedes van a necesitar el asesor de negocios, el abogado, el realtor, si tenés hijos, el tema, toda la parte educacional, o sea, hay varios profesionales, el contador. Entonces, nosotros no es que cobramos algo por referirlos ni nada por el estilo, son profesionales que hace muchísimos años que trabajamos con ellos y que básicamente sabemos que hablan en español, cuestión importante, y son éticos en su forma de trabajar. Entonces, los podemos referir con todos ellos. ¿Vean? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, saben que nos pueden contactar en nuestras redes, en el WhatsApp de Sol o en el mío, y quedamos atentas a cualquier mensaje que nos manden. Les mandamos un saludo enorme y que tengan buenas noches. Chau, chau. Chao, gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.